Los pactos. La iglesia moderna han enseñado y sigue enseñando que la prosperidad es un requisito para poder ser cristiano. Tener abundancia y dinero para gozar de la vida y las comodidades que el mundo está ofreciendo en la actualidad. Ahora, no es malo vivir bien, pero quiero que sepa que el evangelio se enseña es a seguir la palabra de Dios y no a vivir de fantasías. En Proverbios capítulo 30, versículo 8, habla Gur. Dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta palabra era de Agur, un pensante y profeta del Antiguo Testamento. Él sabía que la razón de todos los males era el amor al dinero, y él decidió tomar y determinar y pedirle a Dios por medio de esta oración que lo mantuviera del pan necesario para él no caer en esto decrépito de lo que se está viendo ahora mismo en esta tierra y en este mundo. Pero ¿qué es lo que están enseñando los pastores últimamente? Que los feligreses lleguen al altar pactando con dinero, que lleguen a los pies de Cristo con dinero para que le puedan solucionar tanto los problemas emocionales como los económicos, pero en especial los económicos, pero todo a son del dinero. Ahora, nosotros debemos saber si verdad esto es bíblico. El Señor sí habló de los pactos, eso es verdad. Fueron 8 pactos, pero actualmente ya no hay pacto. El hombre no puede hacer pacto con Dios y lo vamos a ver en este estudio. El primer pacto fue el edémico, que fue el primer pacto que hizo el Señor con el hombre. Génesis capítulo 1 del 26 al 31. El segundo pacto fue el adámico, fue hecho con el hombre después de la caída. Génesis capítulo 3 del 16 al 19. El tercer pacto de Noé fue hecho con Noé y sus hijos. Génesis capítulo 9 del 1 al 18. El cuarto pacto, el abrámico. Génesis capítulo 12 del 1 al 4. El quinto pacto, el mosaico, fue dado a través de Moisés para los hijos de Israel, mientras que estaban viajando desde Egipto hacia la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Éxodo capítulo 20, del 1 al 31. El 6, el pacto palestino, Deuteronomio capítulo 30, del 1 al 10. Era un pacto incondicional en conexión con la posesión final de la tierra por parte de Israel. El pacto davídico, en 2 Samuel capítulo 7 del 4 al 16. Era un pacto incondicional en el cual Dios prometió a David un linaje real, sin fin, un trono y un reino, todo ello para siempre. Era el pacto de la venida de Cristo, del nacimiento de Cristo. El octavo, el nuevo pacto profetizado en el Antiguo Testamento y que tendrá su cumplimiento primario en el reino milenial. Es también un pacto incondicional. Jeremías capítulo 31 del 31 al 33. En otras palabras, el pacto que se refiere a este es la sangre de Cristo que quita el pecado del mundo y que es la cual nosotros nos ha llegado a la gracia. Antes de entrar en cuestión, tenemos en cuenta que la palabra berit es la palabra hebrea que significa pacto y denota pacto, alianza o testamento. Por eso es que se habla de un antiguo pacto y un nuevo pacto. Recordamos que el antiguo pacto se hizo con los patriarcas y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y el nuevo pacto, como lo sabemos, es la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento, finalizado con el octavo pacto que acabamos de leer, que acabamos de estudiar. Es muy importante tener en cuenta todos estos conceptos para poder llegar al fin que nosotros queremos: a aprender la palabra del Señor. El pacto es un convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más partes, en que se establece una obediencia o cumplir uno o varias acapaces establecidas en un contrato formal. El Señor es quien hace los pactos. Ahora, el paganismo es el arte de hacer pacto con sus dioses y querer utilizar a Dios para mi beneficio. Ahora, en el paganismo, la idolatría, el politeísmo y el satanismo es el hombre que hace pacto con su Dios. Y es su naturaleza pecaminosa de obtener el favor de Dios por cambio de algo. Fíjate, los artistas hacen pacto con el diablo para obtener fama
y dinero, abundancia y prosperidad. ¿Será que hay alguna diferencia con lo que actualmente están enseñando estos predicadores de estos famosos pactos o prosperidad? El hombre puede pactar con el diablo porque ambos tienen naturaleza caída, pero con Dios es diferente. Él es quien los hace para que el pueblo obedezca. Recuerda que en la Biblia no hay ni un solo versículo que el hombre haya hecho un pacto con Dios. Mira, es Dios quien los hace. Las características de pacto son las siguientes. Y es para que te vayas dando cuenta que nosotros como hombres, como seres humanos, no podemos hacer pacto con Dios. Una característica, Dios es quien pacta. Segunda característica, Dios pone las reglas del pacto. Tercera característica, el hombre acepta someterse al pacto. Cuarta característica, Dios es parte y juez. Eso quiere decir que Él hace parte del pacto y cuando el hombre incumple es juez para juzgar al hombre por su incumplimiento. ¿Ves cómo las cosas son diferentes? ¿Te das cuenta que te han enseñado mal? En Deuteronomio capítulo 10 versículo 17 dice lo siguiente: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. En la Biblia de las Américas lo dice. En Deuteronomio capítulo 10 versículo 17: porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno, que es un cohecho. Fíjate, delito que comete el juez o funcionario que dictamina de cierta manera a cambio de soborno. ¿Será que nosotros somos capaces de llegar donde el Señor ofreciéndole platica para que nos dé un beneficio? ¿Tú crees que Dios va a aceptar plata o regalitos para que te dé algo? Analízalo. El Señor no necesita tu dinero. Jueces capítulo 8 versículo 32, mira lo que pasó. Y murió Gedeón, hijo de Joás, a una edad avanzada, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofrá de los Abisaritas. Y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal-Berit su dios. Ten en cuenta lo que estamos leyendo, lo que acabamos de leer al final. Los israelitas hicieron como dios a Baal-Berit, su dios. En el principio del estudio hablamos de la palabra Berit, que significa pacto, alianza o testamento. En el versículo 33 de Jueces, al finalizar, habla sobre Baal-Berit, ¿verdad? ¿Qué significa Baal? Baal quiere decir Señor y Berit quiere decir pacto, uniéndolos Señor de pacto. Mira en el capítulo 8 del 32 al 33. Habla que el pueblo de Israel al morir Gedeón se volvieron a prostituir. Definitivamente, cuando tú hablas de que Dios es un Dios de pacto o te hacen pactar con Dios, no te están haciendo pactar con el Señor de Israel. No te están haciendo pactar con Jehová. Te están haciendo pactar con Baal-Berit, que es el Dios de pacto. El Señor no va en contra de su palabra. El Señor no va a hacer que por tu ignorancia Él va a aceptar cosas que supuestamente te han enseñado que están bien. Y es lo contrario. Por eso es que dice la palabra del Señor que cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Hermanos míos, no se dejen engañar. Los pactos fueron 8 y fueron cumplidos por Dios, y el hombre lo quebranta siempre. Este es un estudio de guía para que profundices más y no te dejes engañar más de estos falsos predicadores. Predicadores que enseñan según su conveniencia. Los predicadores son como los artistas, quieren dinero y fama. Fama y dinero. Mis hermanos, la salvación es individual. Que el Señor te bendiga. De tu hermano Jesús Corrales. Para la honra y la gloria del Señor. Amén y amén.